Pero hoy nos convoca otro tema que vamos a ir arrancando, porque ya somos unos cuantos. En realidad, esta experiencia estamos iniciando de hacer videoconferencias así. Es algo que se me ocurrió esto de los coloquios, como decía Elizabeth, para hacerlo más coloquial, más ameno, porque con la transformación educativa, los programas que nos han mandado realmente es un recorte de títulos nada más, y no ha habido instancia académica para analizar cómo organizar esos programas. Y nos preocupa que queden estudiantes transitando por esta formación del maestro técnico sin un pienso puesto por el equipo de docentes sobre cómo abordar esta formación. Y algunos temitas que venimos trabajando hace rato, en el cual ahí se agrego a Cecilia, que está ahí también, que ella es del área de construcción, pero sabe que nos preocupa, que es esto del vínculo entre el maestro técnico, su identidad y los vínculos con la producción, que es algo que nos interesa trabajar. Es un eje que pasa que el año que viene profundizamos un poquito más, tomando esta experiencia de hacer coloquios sobre estos temas y charlamos un poco más, también de forma transversal en diferentes disciplinas, porque no es cierto que el maestro técnico sea uno por especialidad con una identidad propia, ¿no? Hay rasgos diferentes, pero el maestro técnico, el profesor técnico es un solo campo profesional y bueno, no hay tanta diferencia como digamos, eh, trasladar a toda la formación del estudiante esa formación vertical sin vínculo una disciplina con otra. En particular, el programa plantea en primer año abordar el tema de la identidad y el tema del rol del maestro técnico. El tema de la identidad nos queda para mañana, pero el tema del rol del maestro técnico es algo que también nos preocupa, en particular para que no se visualice que el rol del maestro técnico es solamente aquello que está definido por un ámbito institucional. Es decir, es cierto, la mayoría de los maestros técnicos se forman en INET y después van a trabajar a la UTU, pero no es cierto que solo trabajemos en la UTU y no es cierto que el rol del maestro técnico sea solamente aquello que institucionalmente la UTU define para los docentes técnicos. En esta diferencia entre formar un oficio o formar un profesional, los estudiantes tienen que entender que se están formando como profesionales, que son dueños de una práctica profesional. Y eso a lo que lo lleva, bueno, es a entender que son dos cosas diferentes. La autonomía del profesional en su propia construcción, en la práctica que desarrolla, y otra cosa es los marcos de actividad que le establecen las instituciones. El problema que se genera, y bueno, yo en eso he sido bastante transgresor en mi vida, Elizabeth lo puede dar cuenta, es que a veces la autonomía del profesional genera algunas tensiones con los marcos de las instituciones. Y no sería bueno que los docentes técnicos, los maestros técnicos, no, no pensaran en construir su propia autonomía profesional y que solamente se dejaran haciendo aquello que las instituciones le permiten. Porque realmente quien va a construir la profesión son los profesionales, no es la institución. Entonces, se necesita continuamente estar viendo hasta dónde llega en ese límite de la autonomía y de lo institucional. Y bueno, y ahí fue que se me ocurrió invitar a dos maestros técnicos, que son Elizabeth Duarte, que está ahí arriba, y Daniel Esteche, que no sé si se va a conectar ahora otro ratito. Los dos son maestros técnicos, los dos han trabajado muchísimos años como maestros técnicos, los dos también han trabajado muchísimos años en la producción, Daniel en el campo de la mecánica automotriz y del transporte, Elizabeth en el campo del diseño textil. Los dos han trabajado como maestros técnicos durante muchos años en prácticas de enseñanza. Los dos han trabajado como directores y los dos han llegado a actuar como inspectores en gestión escolar. Y me parece interesante esa doble mirada. La mirada que pueden tener como maestros técnicos y como eh, prácticos también en sus áreas técnicas, pero también la mirada de la gestión. Entonces, yo, la idea de la jornada de hoy es darle la palabra a ellos para que hagan una introducción y después, mientras yo callo el perro del vecino, que me está saturando el oído acá al lado, eh, lo que les voy a pedir es a los estudiantes que aprovechen y les hagan preguntas. Recuerden que es un coloquio, no es una clase magistral. La idea es que ustedes de las interrogantes que tengan pregunten para saber, bueno, qué pasa con eso de la autonomía profesional y qué pasa con eso de los límites de la institución y qué hacer con esas tensiones que se producen. Así que, Elizabeth, te dejo a ti para que te presentes y charles un poquito.
En realidad, el primero que va a presentarse es Daniel, porque así lo acordamos. Él entró, estamos en el mismo edificio, pero Yo no no lo entró veo a todavía. Daniel. No te puedo creer. Yo pensé que había entrado. Bueno, entonces sí, cómo no. Yo pensé que había entrado porque lo que hicimos fue desde su computadora y yo desde la mía y trabajar para no superponer los audios. Entonces por eso, y él iba a dar, bueno, el comienzo. De todas maneras, así era la propuesta, pero bueno, como todo en la vida hay que, bueno, salir a la cancha, como dicen. Y acá estoy. En realidad él va a hablar de autonomía, de lineamientos, de algo más formal. Y yo había acordado hablar un poco sobre esta relación que se da entre el maestro técnico, muy parecido a lo que venía planteando Ramón. Es decir, que uno puede tener una especialidad, ser egresado y ser muy bueno y desarrollarlo en las escuelas técnicas y nunca darnos cuenta que somos mucho más que la especialidad que estamos de alguna manera, lo verdad, ejecutando. Que somos las personas que le dan sentido también a las escuelas técnicas, a los institutos tecnológicos, porque nosotros tenemos un saber específico y que tenemos que trabajar con otros. Los otros de otras asignaturas, buenos y muy buenos, igual que nosotros, pero de todas maneras, esos pares tienen que desarrollar junto a nosotros eh, la labor del educador. ¿En qué sentido lo digo? Que nosotros tenemos muchísimas horas como docente de taller, de aula, con nuestros estudiantes, no importa las edades, mejor si es a edad temprana, por supuesto. Y eso es lo que nos hace el NESO. Casi siempre nuestros estudiantes van a las UTUs o a los lugares educativos a buscar lo que nosotros vamos a brindar. Y lo demás les parece que es simplemente asignaturas que acompañan. Está en nosotros demostrarle que no, que es muy importante tener idioma español, historia, matemática, que todo es sumamente importante y riquísimo para enaltecer nuestra especialidad, ¿sí? Nuestro saber hacer como maestro técnico y también, por supuesto, como profesor técnico. Eso lo hace que nosotros tenemos que trabajar con otros, que no podemos quedarnos solo en un taller, en un aula, un laboratorio, ¿sí? Como le llamen, aula Galileo, lo que quieran llamarle, o resolviendo, la verdad, eh, problemas, todo es muy interesante. Pero acá vamos a la parte humana. ¿Dónde estamos situados? ¿En qué contexto? ¿En qué centro educativo estamos? ¿En qué contexto también? ¿En qué nivel educativo estamos? ¿Somos de séptimo, octavo, noveno? ¿Somos de primero, segundo y tercero? ¿De un segundo nivel? ¿Dónde estamos? Primero como docente. Y eso nos lo tenemos que proponer. No es lo mismo tomar un grupo que otro. Y cuando lo estamos de alguna manera evaluando, porque nos sentimos más cómodos tomando un nivel que otro, tenemos que también de alguna manera dar fortaleza a esa decisión que hemos tomado. Por eso, para mí es sumamente importante que este maestro técnico conozca dónde está inserto ese centro educativo, cuáles son las redes que hay alrededor, de dónde provienen sus estudiantes y sus familias, y para eso hay un saber que va a tener que echar mano, para decirlo rápidamente, a todo lo que le dio el INET, en todas, la verdad, sus asignaturas, disciplinas. Es decir, no alcanza con el egreso solamente. Alcanza y no va a alcanzar nunca, porque necesita que se involucre, que se comprometa, que sepa de un proyecto de centro, si existe, que no entre solo a firmar, va a su taller y se retira. Y yo creo que por ahí va logrando autonomía. ¿Por qué va logrando autonomía? Porque se está obligando a todos los desafíos que esto implica, al encontrarse con otro, a dialogar sobre una mejor propuesta, siempre centrado en el estudiante y, por supuesto, también eso lo lleva a ver las condiciones laborales, ¿sí?
a reconocer si un puntaje está correcto o no, que le hayan otorgado, y a saber, ¿lo verdad? De alguna manera, a reconocer también que hay una cantidad de normativa que se encuentra vigente y que tiene que apelar a ella, a tomar conocimiento de la información. Yo por ahí quería desarrollar esta actividad que estoy planteando. Es decir, ¿es importantísima la especialidad? Sí, pero dentro de este colectivo. Es importantísimo también lograr en los colectivos docentes algo que Aldo lo dijo al principio. Antes nos tomaban los tiempos de hablar. Los tiempos de hablar no son tiempos perdidos en un colectivo docente de pares. Al contrario, eso es lo que refuerza, la verdad, nuestra identidad, el tema de que es mañana, pero que nosotros tenemos que tomarlo. Y también nuestra historia, como bien lo decimos, porque nosotros empezamos a hacer historia desde que empezamos a estudiar, lo verdad, y somos y seguimos estudiando, por suerte. Y un educador siempre está estudiando, mejorando sus estrategias, haciendo cursos. Y bueno, somos unos eternos estudiantes. Entonces no nos es ajeno tampoco la actividad, ¿lo verdad? De trabajar con otros, no nos puede ser ajeno. Casi siempre, de alguna manera, lo que tiene UTU, me voy a basar en UTU, lo que tiene UTU es una normativa, pero por suerte, yo le decía a Aldo, está muy bueno jugar con todos esos intersticios que hay. Toda normativa, todo plan, todo programa, todo se puede de alguna manera flexibilizar, ¿sí? Hacerlo más humano, trabajarlo, traerlo a los contextos. Y cuando tú haces eso, nadie es indiferente, ni un inspector, ni un director, nadie es indiferente. Cuando tú promoves también los derechos, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de derechos? Desde el aula hasta, de alguna manera, en nuestro reconocimiento laboral e institucional. También formar parte de una TD. Eso es muy importante, porque es como empezar a liderar la voz de otro, y eso nos va cambiando. No nos deja entre cuatro paredes, de un taller, de un aula, de donde ustedes quieran, de alguna manera, que los ubica lamentablemente una designación de horas, que le dan un grupo, un turno, la verdad, y que de alguna manera los categoriza. No somos todos iguales y ahí está la riqueza y me gustaría que algo que es tan simple, no lo estamos visualizando los docentes y nuestros egresados tampoco. Nuestros egresados son muy, muy ricos. Nosotros éramos muy pocos maestros técnicos cuando egresamos y estábamos en INET en los primeros años de egreso, ¿lo verdad? Lamentablemente jamás nos dieron el lugar como maestro técnico, profesor técnico, para dirigir nada tampoco, porque les parecía, primero éramos muy pocos, nos ganaban los que no eran, en cuanto a números estoy diciendo, más en mi área. Yo lo voy a llevar al textil. El textil, si vos eras la mejor modista del barrio, con seguridad ibas a tener horas en la UTU. Y más si era en dictadura, que desaparecieron todas las, de alguna manera, las personas, lo verdad, que, que, que se sentían responsables con la tarea de educar, entonces no entraban en el juego, lo verdad, de tomar horas simplemente porque la designaba el coronel, porque es importante recordar que en nuestras instituciones la dirigían coroneles, lo verdad, sargentos, y en nuestras aulas teníamos a esos docentes, que también había muchos de ellos que nos dejaron enseñanza, todos te dejan de alguna manera, y estaba en nosotros discernir qué era y qué no era. En este momento pasa exactamente lo mismo. Creo que hay demasiada información, demasiado bombardeo en la información. También muy poca comunicación, parece que tuviéramos todo comunicado y estamos incomunicados, y nos está faltando volver a esta fuente que es el encuentro con el otro. Y en Y el sabe, encuentro con el otro son sí, las fortalezas. a ver Sí, si me permites. Lo que tú estás planteando sería en definitiva que el estudiante que pasa por INET le sigue una serie de formaciones técnicas y disciplinares, pero que en definitiva su autonomía profesional se desarrolla posteriormente
cuando se inserta un contexto institucional y social, cuando sí, asume esas problemáticas y empieza en vínculos con otros a bien. desarrollar los espacios de formación y los espacios de desarrollo de su profesionalidad. ¿Eso básicamente lo que estás planteando? Sí, sí, por allí voy yo. Te Es digo decir, porque sí, a entró ver. Daniel y a lo mejor le quieres Ah, pasar la mano a él, la posta a él, bueno, para que él haga, dale. cumpla con esa parte que quedó en plantear antes que tú. Para los que no te Intenté conocen, entrar. te podemos presentar, Daniel. Sí, 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 Bueno, el dale. compañero, el colega es Daniel Esteche, maestro técnico en mecánica automotriz. También ha sido muchos años maestro técnico en UTU, ha sido director y inspector de gestión escolar y es docente de INET. Y era el segundo convocado para charlar un poquito sobre esto de la autonomía profesional y los mandatos o las normativas institucionales. ¿Ah? Capaz que alguno no lo Sí. conoce porque ahora que está más delgado, está medio irreconocible. Son apenas 14 kilos menos, nada más. Bueno, dale. Te escuchamos, Daniel. Bien, disculpe la demora, pero hoy la tecnología, como siempre, decidió hacerlo. Es más, no sé por qué me quedó logueado y tengo que estar conectado con el celular en la aplicación y la computadora, porque si no, o no me escuchan, no me ven, no sé, averiguaré después. No, una de las cuestiones que siempre estaba escuchando ahora, Elizabeth, y un poco lo que tú decías, Aldo, eh, cuando ingresamos al INET, siempre es, como bien lo dice el curso, es la formación de grado o la formación inicial de grado. Es el título que nos determina, lo habrán hablado ayer y muchas veces, lo que define mucho nuestra profesión, lo que significa el ser maestro técnico, profesor técnico o ser egresado como docente. Pero las instituciones nos, nos dan el resto de la formación que será permanente. Uno comienza a formarse en el momento que toma su primer grupo y las herramientas que alcanzamos en el INET son las herramientas iniciales, que las tenemos que desarrollar, pero una de las cuestiones que tienen bien claro cuando hablamos de autonomía es la identidad. Somos, a diferencia de otros docentes, tenemos una formación en el área técnica, tecnológica, que nos determina si nos identifica. Y hay una realidad. El maestro técnico no es solitario, no trabaja solo, construye con otros. A veces uno se pone a analizar muchas modernidades a la hora de evaluar y hablamos de competencias. Es que nunca nos pusimos a reflexionar verdaderamente. Hoy se le pone un contexto y un marco teórico, un respaldo teórico, pero formamos por competencia toda la vida. No lo identificamos claramente, no lo llamamos así, pero mucho de la formación nuestra era por... Y trabajar con otros, formarse con otros en una institución es una competencia que tenemos que seguir desarrollando. Y la construimos y la necesidad de, para sentirnos verdaderamente profesionales, debemos participar de todas las instancias que determinan esa construcción. Voy a poner un ejemplo. Siendo su director, y fui director del ITS, uno de los centros educativos más grandes de UTU, muchas veces uno iba a hacer la visita. ¿Va? Corresponde dentro del estatuto que seamos evaluados por el jerarca, director o subdirector, en realidad es el director, puede delegar en el subdirector para ver, pero el que pone la calificación, que es otra de las normativas que tenemos que aprender, vamos a estar continuamente siendo evaluados, por ende eso después traerá como consecuencia un ordenamiento escalafonario y como bien decía Elizabeth, la elección de horas, implica mucho esa calificación en la capacidad o la posibilidad de tener tal o cual grupo al año siguiente. Pero yo tomaba como una de las primeras medidas ir a visitar al Nobel docente, aquel docente que si bien podía tener sus años, pero que era por primera vez venía al instituto. ¿Por qué? O al recién egresado, nos tocó muchas veces visitar a recién ingresados.
recién egresados y que recién tomaban horas. Eh, el tiempo a veces daba, pero mayoritariamente con todos ellos lo que hacía era citarlos posteriormente a la visita de clase y darles una devolución. Como su director, o en otros casos, después más adelante como director, ¿qué estoy poniendo yo en esa devolución? Mi visión del centro educativo, mi forma de gestionar y lo que de alguna forma voy a ponderar o valorar de los docentes que trabajan en el instituto que yo dirijo. Por ende, yo ahí ya tengo de alguna forma una cierta presión de cómo tengo que actuar dentro del instituto o del centro educativo donde estoy trabajando. Obviamente, yo como director respondía también a pautas dadas por mi inspector regional y lógicamente respondía a un nivel superior que eran las autoridades de la UTU y por encima a lo que era el plan quinquenal de las autoridades de ese momento y por encima a lo que era la ley de educación y más por encima a lo que es la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir? El docente es el que pone en juego, el que lleva adelante toda la política educativa, todas las propuestas que están enmarcadas dentro de lo que es la Constitución de la República, la ley de educación, si tendremos la responsabilidad. Pero eso tiene los matices que pueda tener cada comunidad educativa. Por eso digo, cuando yo visitaba a los nobles docentes, yo lo que le planteaba era, sea autónomo, ¿no? Tienes que desarrollar esa capacidad autónoma de poder poner en juego las primeras herramientas que aprendiste en el INED. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad que tiene que tener un docente de identificar, por ejemplo, cómo aprende el estudiante con el que estoy trabajando. ¿Qué estrategia es la mejor para llevar adelante, para llevar adelante el objetivo de que el estudiante cumpla la meta de aprender, que está determinada por un programa, por un curso, por un nivel educativo en el cual estoy trabajando? A su vez también tengo que tener la autonomía de proponer, ser propositivo de esas mejoras. Hay una cuestión que siempre me decía, y hablaba muchas veces con los mecánicos, yo soy mecánico automotriz. A veces los maestros técnicos, y lo seguimos teniendo, por tener el dominio de una técnica, no se nos reconocía la capacidad de poder reflexionar sobre nuestra práctica, argumentar qué es lo que hacemos y presentar una postura. ¿Por qué? Porque poco más decían, sean buenos en la electrónica, en la electrotecnia, pero no, esto déjenselo a los que saben de docencia. Como que de alguna forma lo que hacíamos no era docencia. Pero tiene una característica que uno tiene que aprender también. Uno pasa a ser interlocutor válido con otras comunidades, con otras personas, cuando argumentamos, lo argumentamos desde el saber hacer como docentes, pero también del respaldo filosófico, epistemológico y, si se quiere, también de alguna escuela ideológico, porque somos seres ideológicos. Por lo tanto, esa construcción de compartir es más, el maestro técnico, el profesor técnico, los docentes del área técnica, tenemos otra característica que muy pocos lo tienen, solamente comparable con primaria, ¿verdad? La cantidad de tiempo que estamos con el estudiantado semanalmente. Y tenemos otra característica más. No solo somos referentes como docente, adulto, sino que somos referentes técnicos. Porque la impronta que le ponemos nosotros no es solamente el que enseña, sino el técnico que puede estar en el mundo del trabajo desarrollando esa técnica, sin la necesidad de enseñar. Entonces, lo que quiero plantear aquí es, muchas de las cuestiones que tenemos dentro de esa autonomía como maestro técnico va a depender del grupo de trabajo con quien estemos, de la comunidad educativa en la que estemos, del nivel, como bien decía Elizabeth, del nivel educativo en el que estemos, de, si se quiere, las formas o estilos de gestión que tienen los equipos de dirección en el centro educativo donde estemos. Sé bien que si hay muchos de ustedes que ya tienen la experiencia de trabajar, probablemente todo esto que estoy diciendo lo han percibido, lo viven diariamente. Es más,
todo comienza cuando quien gestiona el centro educativo y uno tiene críticas a la gestión del centro educativo, comienza con pensar, digo, esto no está bien así, se debería realizar de esta otra forma. O si permitiesen realizar estas modificaciones o adaptaciones sin violentar la reglamentación, mejoraríamos los aprendizajes. El tema es que muchas veces lo hacemos en soledad, en el aula nosotros, o compartido con algún colega, o lo hacemos muchas veces con ese colectivo de docentes en la sala de profesores, donde se discute mucho, se intercambia mucho en la sala de profesores. Es más, a veces hemos criticado que la sala de profesores meramente es una mesa con 3 sillas chiquititas donde no puedes sentarte ni siquiera a dialogar con el colega, porque son pequeños espacios donde no permiten, y ahí me hago la pregunta, capaz que se desprofeso, no permiten que tengas un espacio abierto donde puedas intercambiar con los colegas, no importa la asignatura que estés dando. Cuando surge hace muchos años el concepto de coordinación con la reforma TEMS, comienzan a aparecer el concepto de que los docentes debían llevar adelante y que tenían que tener pago, remunerado, esa instancia, que es la instancia de coordinación, el trabajo con otros colegas, el centro, el estudiante, intercambiar estrategias de enseñanza, estrategias, porque recuerden esto, algo muy importante, cada vez que nosotros seleccionamos o desarrollamos o llevamos adelante una estrategia de enseñanza, está implícito una estrategia de aprendizaje. El estudiante aprende como nosotros les enseñamos. Y es muy importante que la estrategia que nosotros demos cuenta de cómo enseñar, que la va a aprender también, pero también otra de las cuestiones que nosotros tenemos que ver es adaptarlo a los tiempos y el aprendizaje. Eso es la teoría, lo hemos manejado muchas veces. Lo han visto en didáctica, lo van a ver en didáctica. A ver, porque te me fuiste corriendo tu rol de docente de didáctica y no te quiero en ese rol. Para eso hablo No, yo. yo arranqué, no, pero pará. Lo que quiero Que decir es, siendo director o siendo su director, sí. yo no dejé de ser un orientador. Mi rol, No, no, está lo claro que... eso. Eso sí me quedó claro. Pero esa última parte me fuiste al rol de docente didáctica. Sí, no, Aparte es un te coloquio, quedó está bueno claro. también contar algunas cosas chistosas y jocosas que nos han pasado. Yo recuerdo la reforma educativa del año 86 del ciclo básico, capaz que Elizabeth se acuerda más, que Yo la tuve, tenía actividades optativas. Una de las actividades sí, optativas que tenía era un curso de estrategias de aprendizaje activo. cierto. Yo me acuerdo que en el año 87 me inscribí en la Católica para hacer una especialización e hice un curso de posgrado en estrategias de aprendizaje activo. Y me presenté a dar clase en UTU y en secundaria. Lo increíble es que aparecía al principio en el listado y cuando fue la designación de horas, voy el día de la elección de horas y me encuentro que yo no estaba más en el listado. He aquí que la inspectora que estaba a cargo de esa área en UTU era una compañera que yo aprecié mucho, Ivonne Rodríguez, inspectora de idioma español, y le pregunto, Ivonne, ¿qué pasó que no estoy? Y Ivonne me dice, pero Aldo, si sos maestro técnico, ¿cómo un maestro técnico va a enseñar estrategias de aprendizaje? Y miren que era una amiga mía, la inspectora, o sea, esto es tomando un poco lo que planteaba Daniel, para que vean lo que era. Era una amiga mía, alguien que yo sentía aprecio y ella igual tenía esa visión puesta internamente en la cabeza acá atrás que decía, un maestro técnico no puede enseñar estrategias de aprendizaje. ¿Tá? Si habrá que trabajar sobre eso porque no está del todo Aldo, eliminado. Sí, Aldo, nosotros como maestro técnico nos presentamos a aquella maestría que sí, estaba en el en IPES, desarrollo, que era desarrollo, ahí está, productivo. sí. Y Y nos lo contestaron primero que que no... nos sacaron para afuera porque la tecnología no tenía que ver con el desarrollo, nos dijeron, me acuerdo. Y en el momento que le pedimos que ahora a Elsa Gatti una reunión y se sentó y dice, no entiendo, yo ya sé y se la di igual a la reunión, pero entiendo que tienen todo perdido, pero porque no tienen ustedes nada que ver con educación y desarrollo productivo. Y nosotros le dijimos, pero si nosotros no tenemos nada que ver,
porque no supieron evaluar nuestra carpeta, porque teníamos curso en el Senai, en distintos lugares, entonces, y ella cuando se dio cuenta dijo, ¡ay, qué horror lo que estoy diciendo! Pero después de Cuando se media escuchó hora... a sí misma, cuando se escuchó a sí misma decir lo que, justificar lo que estaba diciendo. Con esto, no, la anécdota la traje para que entiendan los estudiantes que más allá de lo que decimos y estudiamos en INET, cuando salgan hay un mundo que no ha cambiado mucho. Y ese es un aspecto que aparece en esto de la autonomía profesional. Pero no tienen que querérselo ustedes. Ustedes tienen capacidad de desarrollar autonomía profesional. Y eso me parece que fue lo que planteó Elizabeth, que está interesante, que es Sí, yo quería desarrollarlo. continuar ahí. Ya te dejo eso, Ahí está. desarrollarlo en un Sí. contexto, en vínculo con otros, y lo que tiró Daniel, que es, que me pareció interesante también, pero también a ustedes como docentes los recibe una institución, ¿ah? Que ojalá tengan directores que lo llamen para decirles, bueno, mira que Oh, esto es lo que me parece que sería la devolución. Yo entiendo que, como dice Daniel, tendría que ser así. Lamentablemente no siempre pasa así y ese es uno de los problemas y tensiones que van a aparecer. Igualmente me interesó el tema de la falta de espacios colectivos, o casualidad este año en INET desapareció la sala de profesores, mm. es uno de los aspectos interesantes también. Digo porque a veces uno mira las cosas físicas y se da cuenta que hay cosas atrás que la explican, ¿no? Pero bueno, Daniel ya tuvo la palabra un ratito. Yo le pedí a Elizabeth que hiciera una segunda intervención, no tan larga como la primera, después Una No, Daniel, cortita, cortita. y después le dejamos una a los cortita estudiantes nomás que tienen preguntas. Sí, dale, Daniel. solamente algo que tú planteaste allí que es muy importante, que también se van a encontrar con eso. Hay un pienso, la gente, los que los van a estar esperando en la institución, no importa si es DINET o donde fuera, pero puntualmente DINET, si sos egresado, ya sos docente y no te falta preparación alguna. Tenés que tener como que ya estás terminada tu preparación. No, nunca lo van a considerar como que es inicial, de recién egresás y falta mucho para terminar siendo un profesional acabado, por completo. Entonces, muchas de las veces van a aparecer esa crítica. Y va a ser como bien, algo como dice, y así trabajan los egresados de INET. Esto, como lo forman los egresados de INET, eso también es una de las cuestiones que se van a encontrar, porque parten de la base de que con 4 años ya estás pronto para tirar 30 años sin aprender más nada. Yo lo que quería plantear de alguna manera era siguiendo en aquello que les decía de lo importante del contexto, la familia y el saberse ubicar en qué centro educativo estamos. También voy en esa devolución que dice Daniel, es muy pertinente, pero ¿cuántos de nosotros la ha recibido? Como una devolución seria, en un espacio serio, con una entrega seria. Además, casi siempre van en el estilo de la dirección también, y eso también es un arma de doble filo. Porque si nosotros estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien o medianamente bien, podemos tener en esto que dice también Daniel, nos hemos perfeccionado y no nos entiende el director. ¿Cuál es la estrategia? Porque él no se quedó con la última capaz. De alguna manera a eso voy también en estos contextos, aparentemente sí, si van para concursos, se siente como una evolución hacia el cargo. Pero tampoco se queden con que sea un director y equipo de dirección que tiene un saber mejor que el nuestro. Y les digo por qué. A ellos una normativa los protege, lo verdad, y está muy bien, un estatuto como a nosotros. Pero realmente nosotros no estamos de alguna ellos velan por el funcionamiento, pero no quiere decir que tengan toda la razón. Cuando nosotros sentimos que de alguna forma eh, tenemos los derechos para expresarnos y nos sentimos coartados, tenemos las inspecciones. Tenemos las inspecciones de área y las inspecciones regionales. Y tenemos que saber ir a golpear puertas. ¿Sí? Eso también es importante. No nos quedamos, voy a decir, en Flor de Maroña, por decir que era un lugar que yo tuve 15 años. Flor de Maroña porque queda 55 minutos de Casa Central, ¿no verdad? No, no pasa por ahí. Pasa por ir a golpear puertas y para decir, bueno, tengo que presentar una nota, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué también a veces no paso de grado? ¿Por qué me está pasando que la Junta no toma, la verdad,
mis, mis calificaciones y yo considero que presenté una cantidad de certificados y de constancia. ¿Quién fue y que no los valoró? Todo eso hace una carrera docente, que es muy importante, porque si nos quedamos simplemente en lo que pasa en el aula, lo que pasa en el centro educativo y lo que pasa en el barrio, tampoco estamos creciendo como profesionales. Entonces, eso también es muy importante, encontrarnos con otros de otras especialidades, no solo de la nuestra, que a veces la nuestra es muy acotada también y está con muchos intereses porque nos lleva a la misma profesión, quizás con otros de otras especialidades. Y a eso voy, a esa riqueza del diálogo que nos está faltando. Y algo tan importante para todos, le digo, el que está estudiando y el que va a egresar, mirar también quién es el que de alguna manera la estructura administrativa y organizativa de ese centro educativo. Ni que hablar del portero si existe, porque son los que saben, porque son los que están todos los días, 8 horas o más a veces. Y realmente, ¿cuántas veces nosotros nos vemos perjudicados? Y es un acto administrativo. Y que el director tiene tantas otras dimensiones para ver, la organizativa, la comunitaria, la verdad, la pedagógica, etcétera, que simplemente hace un informe y pone el puntaje, pero ustedes tuvieron una vida ahí adentro laboral que no fue visualizada. Están ustedes a hacerla efectiva. Y eso puede sucedernos. Yo he tenido, me ha pasado, que de alguna manera no llega todo lo que hace un buen docente a veces, porque no lo sabe. Hay unos que sí, que son lo más marketing, de marketing, que de alguna manera lo poquito que hace lo muestra. Pero hay otros que no, que lo hacen en solitario, calladito, que nosotros tenemos que ver la estadística, decir, bueno, entró con 25 alumnos y terminó 23. Esos son los datos que vería un director también. Pero a veces justamente los tiempos no dan y no se ven. Estamos nosotros para decirlo. Nosotros, me pongo como colegas docentes, ¿no? Entonces, no por ser director sabe todo, no por ser director puede con todo. Si ustedes no van a decirle, mire, director, yo hice esto, esto y esto, y creo que este puntaje no me lo merezco, y no hay una respuesta a cada uno de esos ítems, ustedes tienen que reclamar. Sí, hoy sí, y no importa si egresaron ayer del INET. Lo que importa es la convicción de que ustedes saben lo que están haciendo. Nos pasa a nosotros como docentes del INET también estas situaciones. Tenemos que saber reclamar. Reclamar en el buen sentido, porque eso nos va a obligar a tener argumentación, porque no vamos a reclamar por reclamar. Es saber cómo se hace un trámite, cómo se forma un expediente, cómo se hace una nota. Eso también es importante, no solamente la especialidad. Antes, capaz que no, que lo dejamos en manos de los administrativos, pero hoy por hoy, el mismo docente tiene que saber gestionar sus propias decisiones, expresarlas, registrarlas, llevar buenos registros. Yo hago mucho énfasis en que ustedes registren, en que ustedes no entren y salgan a las corridas, sino que demoren un tiempo, porque es lo que hace a su carrera profesional también. Y es lo que hace al otro decirle, bueno, mira, a mí me parece, y no esperar a fin de año para que le caiga un baldazo de agua fría con un puntaje que encima se han equivocado hasta del apellido de ustedes. Ay, entonces usted no es fulanito. En los centros muy grandes suele suceder que realmente no ubican el apellido con la persona. Eso puede suceder también, por las pocas horas que tengan o porque es muy grande el centro educativo. Y a veces nos echamos la culpa a nosotros mismos y pasamos 3 años con un puntaje que no era el que merecíamos, porque los puntajes nuestros al año siguiente no es que se ven a los 2 años en realidad y nos bajan 4 o 5 lugares simplemente porque no reclamamos. No reclamamos y es un acto de injusticia no haberlo hecho. ¿Puedo hacer una intervención, si me permitís, Elizabeth? Un poco de lo que tú estás planteando allí. Daniel, solo un Un día comentario. Daniel, ¿escuchás? Sí, sí, te escucho. Si podés no usar auricular, porque
está mal tu auricular y cada vez que te moves mete ruido el del micrófono del auricular. Está, perfecto. Ya lo deseché. No, te decía, un poco, para sumar un poco una situación. Hace, siendo director del ITS, vino un docente y me dijo un día, dice, ¿me podrías decir qué tengo que hacer para llegar, pasar de la franja de los 94 puntos? Digo, pero muy bueno, excelente, sí, no, no me interesa, pero hace 6 años que tengo 94. ¿Qué tengo que hacer para pasar los 94 puntos? Por lo menos decime, porque capaz que tengo que modificar algo, porque me sigo teniendo el mismo puntaje durante estos 6 años. Por lo que decía, pues ya un poco por lo de anécdota que decía algo, y lo que estaba planteando Elizabeth, que a veces ni sabemos qué tenemos que hacer para bajarlo. Y también está a veces en la imposibilidad de hacerlo llegar, o desconocer qué y cómo nos van a evaluar, ¿no? Y eso también es algo que es importante, no esperar a que nos lo digan, sino, si es posible, a hacerle llegar o a decirle a la dirección del centro educativo: yo soy esta persona y quiero saber medianamente, o por lo menos, cuáles son las cuestiones que se estila normalmente, que las direcciones escolares tengan reuniones al principio de año donde allí se dan pautas de trabajo, o por lo menos se explicitan, como también lo decía hoy Elizabeth, si existe un proyecto de centro o cuáles son las metas a alcanzar en ese año, o mejorar tal o cual indicador. Eso también hay que prestarle atención, porque al formar parte de esa comunidad va a ser parte de nuestra tarea. Y me gustó mucho lo que dijo también Elizabeth, que es como una valoración personal, porque así como nos tenemos derecho, como también decía, de ir a reclamar porque entendemos o discrepamos que nuestra actividad como docente no merece la calificación puesta por la dirección, y se van a encontrar. Lo que pasa es que tenés 70 puntos, fuiste brillante, tenés 70 puntos porque es la primera vez que das clase acá. Yo todavía estoy por encontrarle como director, con otros colegas directores, qué tiene que ver que lleve un año en la institución. Si es excelente, es excelente. O como decía otro colega, sí, yo le puedo poner 100, después tenés que sostenerlo, que es lo mismo, es una mirada diferente entre la motivación que le das al docente, que es reconocido en su actividad, pero todavía estoy por saber por qué aquel que es nuevo no puede tener más de 71, 75 puntos. Así supere totalmente a la persona que tiene 30 años en la institución. Pero sí me pareció muy interesante también aspectos que tienen que ver con que la autoevaluación es muy importante, la reflexión sobre la práctica, como decía hoy, y la autoevaluación. Porque si yo comienzo con una determinada cantidad de estudiantes, y siendo el tiempo como es hoy, yo mantengo o por debajo y no llego a la media de la desvinculación, la sesión, es porque el estudiante se quiso quedar. Y muchas de esas se quiso quedar es el trabajo que hace el docente. Y vuelvo a lo mismo, principalmente el maestro técnico o profesor técnico, porque por el tiempo que tienen durante la semana. Aldo, ahora vos, moderanos un No, no, poquito, porque yo dice acá. lo que pido es, porque ya hace un buen rato que estamos, eh, me gustaría que los estudiantes preguntaran algo sobre las dudas que tengan respecto. La mayoría son docentes en la actividad, pero me pasa que las dudas las siguen teniendo incluso en la actividad. Respecto a esos límites entre lo institucional y la autonomía, y cómo sortearlos, y qué dispositivos se pueden usar para aumentar la autonomía, y cuáles se pueden usar también para llevarse bien con la institucionalidad. Como decía Daniel, bueno, si quiero saber cómo es un uniforme 100, paro al director y le pregunto, cosa que es difícil, por lo general lo hacemos, pero bueno, son herramientas, ¿está? Yo le pido a los muchachos a ver que tienen alguna pregunta. Si quieren, se pueden basar en algún caso, en alguna situación, y plantear a ver cómo, a partir de esa situación, cómo entenderíamos que teníamos que resolver la misma. Ah, me Bien, encantaría, situación de caso.
¿Qué tal? Buenas noches. Ocharov, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Bueno, yo recién estoy empezando con el tema de dar clases y vengo de trabajar en empresas privadas, más de 30 años trabajando en empresas privadas y me encuentro, y bueno, agradezco que haya dos eh, experiencias de dirección que me puedan dar un consejos sabios, pues recién estoy aprendiendo todo el tema de trabajar en un ámbito público. Y yo sigo trabajando en el ámbito privado, pero me choco con la realidad de que cuando llego a un ámbito público, la realidad es muy diferente en los tiempos, edilicios, para conseguir materiales, para tomar resoluciones. Entonces, ¿cuál sería el punto medio o qué es lo que yo tendría que aportar de mi parte para mejorar esa situación? Eh, eh, bueno, esto está así porque está así y no se puede hacer nada. En cambio, en el ámbito privado, bueno, está algo roto, bueno, se soluciona, se ve, se busca, hay menos, no sé, formalismo, no sé cómo llamarlo, que se solucionan más rápido las cosas. Entonces quería, no sé, tener algún tipo de consejo, hasta dónde uno puede ir, hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde uno puede opinar en ese tema para, para ayudar. Claro, soy alumno, me formé en UTU, amo UTU, ¿tá? Me formé, agradezco a la institución porque gracias a la institución yo trabajé toda mi vida en base a lo que aprendí en UTU y después INET me brindó la oportunidad de reinventarme este, a una edad ya tengo 55 años, 54, entonces digo, y agradezco la oportunidad también de poder empezar como decían ustedes, no hemos, eh, a lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado nuestras actividades, este, y uno lo traslada, también esas experiencias de vida, más lo que uno aprende en INET a los estudiantes, ¿no? Y hoy en día, cuando uno está enfrente de una clase o algo, este, y traslada esa información, también traslada las vivencias de esos años de trabajo, ¿no? Aciertos y errores. Entonces, bueno, pero mi pregunta era más que nada eso, ¿cómo es, aprovechando que hay Bien, direcciones con experiencia, cómo sería desde el punto de bien, vista un apoyo mejor, podríamos decir, de mi parte, porque bien. vengo a otra velocidad? Ujú. Es decir, trabajo en una empresa en el cual, bueno, falta esto, bueno, hay que pintar esto, se hace, en cambio llego ahí y a veces como que deprime un poco ver cómo hay, yo qué sé, no se solucionan las cosas, pudiendo hacer más cosas. Yo sé que tal vez los tiempos están marcados para todo, hasta para la propia dirección. Es decir, depende, como ustedes decían, depende de alguien más y alguien más y alguien más. Entonces, bueno, quería conocer un poco eso. Nada más. Disculpen el tiempo. No, Y no, yo gracias. considero, no, me encanta, te agradezco muchísimo, Pedro, porque realmente creo, yo hablé de los registros y me parece que una buena instancia es, bueno, decir, si vos, estoy segurísima que vos llevas materiales, llevas tus herramientas, llevas tus libros, etcétera, pero de todas maneras estaría muy bueno que tú encabezaras una nota, la entregaras, ¿sí? En la secretaría de la escuela, todos tienen secretaría en los centros educativos, sea grande o pequeño, hay grado 5 o un grado 10, la secretaria, la parte administrativa. Hagas entrar una nota con copia, hace firmar la copia tuya, ¿no, verdad? La que te vas a quedar, esa copia sellada y firmada por la persona que te lo recibe, y vos lo dirigís al director del centro educativo. Y después le haces un seguimiento. Pero de alguna manera lo que pusiste allí es que para desarrollar los cursos, me estabas hablando de insumos, ¿no?
tú necesitas una cantidad de insumos, ¿no? Que no los tenés y que realmente lo requerís. Lo único que digo es, nunca lo podés hacer casi a fin de año, sino en el momento que vos vas viendo esta situación y siempre con unos días de antelación, vos no vas a pedir las cosas que necesitas en septiembre, en agosto. Vos por julio, por 3 meses antes, le vas diciendo, mire, desarrollando las unidades, por eso estoy pidiendo ese pienso. Sentarte y podés hacerlo con otros compañeros, que hasta sería mejor. Y si podés sumar al coordinador, porque el coordinador si existe del área, o un ayudante, o un referente, o un asistente, no sé cuál es el centro educativo, o un coordinador pedagógico, hay otras figuras, muchísimo mejor, no va firmada en soledad, sino con un grupo. Eso sería lo ideal. Es decir, si no te piden a ti que tú le des aportes, por iniciativa y por autonomía, en tu rol, tú lo haces. Porque no vas a esperar a que no haya nada y que se desvinculen los chicos, se desmotiven y tú también te vas a desmotivar. Entonces le tenés que plantear. Quizás el director tiene grandes necesidades, pero le dicen, mire, yo quiero un ventilador y va y compra lo que le dicen, el laboratorio necesita más no sé qué, y nunca pensó en ti porque le falta justo un referente que hubiera tomado, analizado y revalorado si había o no escasez o no. Por ejemplo, tú viste que hay en el mercado laboral, ahí está, o en tu lugar de trabajo, en el campo laboral, un instrumento que no vale mucho, porque ahora hay de todas marcas, pero que sería muy, muy bueno tenerlo en tu aula y que desde allí podías motivar más a tus estudiantes o podías optimizar los tiempos y lo desarrollas así. Necesito un instrumento de estas características y también, si podés, anexás, vas a una ferretería, vas a un lugar y anexás 3 presupuestos. Si no son 3, 2. Entonces ahí le facilitas al director también. 2 presupuestos, le decís. Deme 2, no importa, en moneda nacional, bueno, uno está en la calle no sé qué, se llama, no sé, Crocer, y está en Pan de Azúcar, ¿no? Y el otro, y son dos presupuestos que puede cotejar. Entonces, cuando llega a fin de año o cuando pasó algo, vos haces ese seguimiento y decís, bueno, yo hice mi aporte. Ni tuvo que salir a buscar presupuesto, ni tuvo que volver, y vos también te vas a sentir mejor. Quizás ese año, si se olvidó de ti o no lo hizo y vos saliste adelante, hasta podés con eso mismo ver, sí, por qué en esto de la comunidad, de preocuparte por el servicio, no está en ese ítem todo lo que vos invertiste en el tiempo, que fue valioso para ti y para la comunidad educativa. Entonces, tú fundamentás, planteás lo de la comunidad educativa, porque eso va a quedar, la verdad, una herramienta o si son fungibles. Entonces, a mí me parece que determinando las cantidades, haciendo un presupuesto, planteando y fundamentando por qué lo necesitas. Y segundo, y poniendo también el tiempo, porque el tiempo es importante, decir, bueno, yo lo necesitaba desde abril, pero yo puedo, por una unidad curricular, darlo y explicitar qué unidad curricular también. Entonces, cuando tú te viene un inspector o alguien, tú le decís, mire, yo lo desarrollé, pero también hice esto y vas acumulando y eso mismo te va a ir dando una energía y un saber y también vas a encontrar que vas a vincularte mejor con la administración porque al entrar cada tanto a hacer el seguimiento de ese trámite y otros quizás, ya ahí no sos cualquier docente, sos un docente que se preocupa por sus estudiantes, que siempre de alguna manera está mostrando y no te angustia tampoco, porque la angustia, la depresión y la desmotivación también nos hace mucha mecha a los, y más tú que sos un Nobel profesor, entonces de alguna manera, o docente, en este caso maestro técnico, ¿lo verdad? ¿Sos maestro técnico en qué área? ¿En qué área? Electrónica. Mira, son áreas caras, a veces son las que más las dejan de lado, con mayor
intensidad, me parece que lo tendrías que plantear. Y también visualizando un impacto de futuro. Es decir, no estoy hablando que esto quede solamente en mi aula guardado en un locker. Yo lo que quiero es que esto quede como una caja de herramientas necesaria, no sé qué, y para otros grupos. Es decir, mostrando esta solidaridad que yo estaba hablando de trabajo con otros. Por eso, cuantas más firmas haya allí, me parece hasta mejor. En ese sentido, Eli, son un iniciativas. comentario cortito. Sí, Yo también le recomendaría a Ucharov que cada tanto le mande un correo a la inspección específica preguntando si hay a disposición equipamiento y material nuevo, porque a veces las inspecciones técnicas compran e incluyen en las escuelas a las cuales reparten, en aquellas que hay docentes con inquietud por tener material, porque como es poco, no lo mandan para una escuela para que nadie lo use. Ahora, si vos te pones en contacto con la inspección y le planteás que te interesa tener, yo qué sé, un PLC, lo que sea, factiblemente cuando haya una partida para comprar equipo, a vos te van a incluir la escuela en el listado de las escuelas a la cual mandan material. Lo que sea, Eli, hay que hacerse notar un poquito, no como denuncia, no tengo nada para trabajar, sino como diciendo, mirá, te hago esta nota porque capaz que con esto vos podés pedir una partida o te favorezco la argumentación, o sea, en tono de apoyo al trabajo del director. Daniel, ¿algún comentario? Sí, no, quería sumar algunos aspectos que me parecen, hay una comparación, la burocracia en la institución es una burocracia muy lenta, no digo que sea, no estoy diciendo la burocracia como mala palabra, sino una burocracia muy lenta, que muchas veces son entre tensiones, entre miedo en los tiempos, que si lo hago puedo ser sancionado, que no lo puedo hacer así. Eso hay que quitarle todos los cucos, como bien decía hoy, se hablaba hoy. Este, lo peor que podamos ser, lo mejor que podemos ser nosotros es proactivos, en el sentido de que, como bien se dice, le llevo el problema, no desde quejarme que no tengo nada, o utilizar el justificativo que no puedo avanzar, no puedo enseñar bien porque no tengo nada. Eso tampoco lo usemos nunca como estrategia. No justifiquemos el no avance de los aprendizajes con no tener nada. Siempre vamos a encontrar algo. Es más, casi siempre es un problema de dinero y hay algunos elementos que los terminamos comprando nosotros. O hay algunas cuestiones que llevar el problema, pero bien, como decía Elizabeth, ya avanzada la solución. Eso va a ser muy apreciado por parte de los equipos de dirección. ¿Por qué? Porque la vorágine y burocracia administrativa que a veces se tiene, esos pequeños detalles, no hay que se diga que no, tarda más porque lleva mucho tiempo hacer eso. Y a veces yo puedo hablar, si vos tenés un director de electrónica, porque esa es otra de las cuestiones, el director del centro educativo donde vos trabajás es de electrónica. ¿Cómo se comuniquen? Enseguida te va a entender el director que es de electrónica, pero es el director del centro. Pero si es otro colega de otra disciplina, va todavía encima a tratar de entender desde lo técnico, si es necesario o no. Va a mirar precio, como bien decía Elizabeth, donde me diga que sale $5.000, te estoy diciendo que no tengo ni para trapo de piso, no te voy a comprar algo de $5.000. También vuelvo al anterior, no voy a decir, si no tengo esto de $5.000, acá no se puede aprender electrónica. Tampoco puedo ponerse en la postura. Por eso es llevar la propuesta, así como tú decís que en lo privado es rápido, porque hay que decidir y hay que hacerlo, porque probablemente las decisiones o el sistema jerárquico sea más para resolver y se entienda rápidamente y la burocracia aquí lleva mucho más tiempo. El problema, la solución y muchas de las veces esa solución, hacerla, estoy de acuerdo con lo que plantea Elizabeth, no quedar a veces en soledad, compartirlo con otros colegas para que sea más fuerte el sustento o la fundamentación. Y algo que también debes saber, al principio de año es cuando bien se hace esa solución y, como dice, sobre fin de año ya preparar para el año que viene. Porque muchas veces hay un concepto que se llama que año a año se dan partidas para compra de fungibles.
son dineros que se descentralizan desde UTU Central, se le otorgan para que ejecuten los centros educativos, dependiendo de lo que haya de dinero, 100, 200, 300 mil pesos para que... Y el director tiene que definir qué fungibles comprar. Por ejemplo, el director tiene que probablemente, o por lo menos lo que corresponde es divulgar que va a ser y que cada una de las áreas proponga qué comprar como fungible. Eso va a estar en coordinación con lo que dice Aldo. Los inspectores también tienen una partida de dinero para comprar. Lógicamente, el inspector de área tiene que pensar en todos los institutos o los centros educativos de UTU donde se da la disciplina donde son ellos los inspectores. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, estar atentos porque hay partidas para esos gastos, pero también con esa estrategia que te planteó Elizabeth, se pueden solicitar partidas especiales. Y si esas partidas especiales no superan determinado monto de dinero, son más rápidas de gestionar y son de compra directa, que se llama. No necesariamente hay que llamar a una licitación. Por lo tanto, se acortan los tiempos de obtención de esos fungibles o equipamientos. Pero sí necesariamente hay que ir prácticamente con todas esas estrategias se necesita esto, ¿para qué? ¿Con quién comparto? Este es el presupuesto y esto mejoraría la calidad de la enseñanza. Estimados, ¿algún otro estudiante? ¿Una preguntita? ¿Un comentario de Cecilia? No, yo solo en realidad agradecer el espacio, porque como que en realidad la construcción es sapo de otro pozo, porque se necesita, además de los materiales y a veces maquinaria, hormigonera, por ejemplo, se necesitan materiales que, bueno, que después se van a transformar en un objeto que va a ocupar un lugar. Entonces ahí hay otros temas, como por ejemplo también la lucha por el pañol, porque me estoy acordando de dos practicantes, de dos noveles docentes, que incluso les hice una entrevista que estuvo muy interesante, donde una de las primeras angustias que ellos tenían era, claro, pero acá todos los docentes ya tienen una llave de pañol y nosotros no tenemos pañol. Nosotros no tenemos lugar en esta institución, porque además nadie iba a defender su pañol. Ellos tenían que hacerse del pañol. Entonces hay unas luchas de poder terribles y eso es como una desazón que te produce, porque es como literal, como que parece que la institución no te recibe. Entonces esos son los conflictos que me parece que también surgen y bueno, nada, yo aprendiendo y escuchando. Así que Yo, en realidad, voy a agradecer el comentario que hace Cecilia porque me parece un gran tema para analizar a nivel de maestros técnicos, que en realidad no lo hacemos, y está mal que no lo hagamos, porque uno de los principales, digamos, temas en los cuales se procesa esa lucha de poderes de los maestros técnicos es en el tema de los armarios, los candados y la llave de los armarios. Incluso yo pondría como ejemplo INET, donde tenemos 3 docentes de electrotecnia que no se comparten entre ellos los equipamientos que son de INET. Solo que cuando uno dio un curso, se le dieron los equipamientos a él y él los guardó en un armario con candado y ahora el otro da el curso, entonces el otro no se lo quiere prestar porque así no le agarra más el curso y pasa en mi área, te voy diciendo. esos pleitos debilitan la autonomía profesional de los maestros técnicos. Es una incapacidad bestial. Porque lo que pasa en definitiva es que cuando viene el inspector de la disciplina y ve que está todo guardado bajo candado y que nadie lo está usando, no manda más equipos de institución. Entonces, es una práctica que tenemos que reverla. Por eso ofrecía Pedro eso mismo, de sumar de que todos iban a utilizar el equipamiento y el instrumental, porque eso es lo que nos hacen los colectivos, eso es lo que nos hace fuertes también, y eso es lo que ven nuestros alumnos, no solo los nuestros, los de todos. ¿Ves si sabemos compartir todo lo que nosotros pregonamos, las competencias que queremos de ellos, ser mejores compañeros, seres humanos, además de ser los mejores especialistas, y sin embargo no lo hacemos a la interna. Y eso también me parece una práctica totalmente mediocre que tenemos. Y en Inés se vio, por supuesto que sí, y se ve. Hay una cuestión que también... Hay una cuestión que también es muy importante, ¿no? Ese concepto de escasez, así como lo planteaba recién.
Es ese concepto de escasez. Por eso muchas veces, acostumbrados a que hay poco o que hay alguien que no lo cuida y cuando lo fui a usar yo después, el anterior lo rompió y ahora yo no lo tengo, va generando esa sensación de guardo porque así lo tengo, lo guardo yo porque si se lo presto no lo va a utilizar y eso muchas veces genera un clima de poca colaboración entre los colegas. Porque, a ver, el concepto de pañol, como lo dice Cecilia, es un concepto que viene de la industria, viene del espacio. Yo no me llevo voy a poner el ejemplo de Cecilia, yo no me, a lo sumo, en algunos lugares, el técnico tiene sus herramientas de manos que son de él. El destornillador o la cuchara de albañil, que es la que yo uso, que es la que estoy acostumbrado. El resto es todo colectivo, no es una cuestión son casi siempre las herramientas de mano, que el técnico son las de él porque esas se pueden distribuir una cajita de herramientas para cada uno. Pero el equipamiento grande ya no puedo repartirlo en la misma cantidad. Pero eso requiere de una responsabilidad de uso de la herramienta para que los demás, así como también los espacios donde están guardados y el mantener el orden o el espacio en condiciones. ¿Ah? A veces nos pensamos solamente que enseñamos la parte técnica como elemento base, pero también el cómo ejercer la profesión está implícito en eso. Y yo soy un convencido, mi experiencia me dice, estando en un instituto, haber trabajado en la dirección de un instituto varios años como coordinador, por poner ejemplo, fui docente del ITS, fui coordinador del ITS, fui subdirector del ITS y fui director del ITS. Capaz que no conozco la UTU, solo conozco el ITS, pero a lo que voy es, de alguna forma uno lo que visualizaba no eran, los colectivos eran totalmente diferentes unos de otros. Los compañeros de informática tenían una característica, los de electrónica otra, los de electrotecnia otra, los de mecánica automotriz otra, los de deporte otra. Era tan para por un sociólogo estudiar bueno, fui subdirector del IEC, conozco también conozco también a los del área de la construcción. O sea, somos una especie dentro de nuestra propia disciplina para analizar cuáles son qué es lo que nos mueve, por qué nos dedicamos a ese tipo de vínculo. Parecería ser que de alguna forma hay algo que la profesión nos marca. Yo pongo un ejemplo. Los estudiantes de deporte, todos los estudiantes de deporte, era bullicio, ¿no? Bullicio, bullicio, bullicio. Había que sentarlos después, como estrategia, nosotros no podíamos poner en el horario nada de matemática o idioma español después de taller de deporte. Era imposible bajarle la adrenalina a sus gurises porque tuvieron 12 horas o 5 horas en el taller, ¿verdad? Hasta en eso era estratégico el horario, para cómo armarlo. Los de informática, era su monitor, era un silencio. Vos pasabas por la sala de informática y era un silencio. Pasabas por la sala de electrónica y vos decías, pero acá es un desorden, ¿no? Eran grupos de trabajo que estaban todos con su equipamiento. Pasabas por los talleres de mecánica y había ruido. No hay forma de no estar en un taller que haya ruido. De mecánica es imposible. Hay ruido a máquinas, hay ruido a motores. ¿Ah? Y evidentemente, todas esas características, cuando fui al IEC, como anécdota, abro la puerta de la dirección y me encuentro todos los gurises de un segundo año, un tercer año, sentados en el piso. Horror, dije yo. Su director nuevo, ¿qué están haciendo en el piso? Siéntense en los bancos. Estaban todos con su tabla de dibujo. Porque lo que estaban haciendo era, a mano alzada, viendo el arte arquitectónico de la plaza, de ahí o sea, del pasillo del IEC, y tomando los trabajos que le mandó a hacer. ¿Pero dónde? En el ámbito natural, donde toman algo natural. Yo no les puedo decir, enciérrense en el salón. Tenían que salir a 18 de julio justamente a mano alzada a hacer el diseño del arquitectónico, porque es parte de su formación. Entonces, hasta en eso, como tú decías, esas prácticas que muchas veces tenemos y que de alguna forma nos lleva a tener que
pensar también en la característica de nuestra disciplina cuando proponemos tener ese equipamiento, ese compartir material. Sí no voy a negar, sí no voy a negar que una de las características que ha tenido el INET, y que por ende también lo ha visto, son los docentes adscriptores, que han sido, de alguna forma, quienes han abierto un poco el camino, porque el INET hoy es visible en muchos centros educativos y es menos de lo que por lo menos en mi generación sufrimos. Daniel, permíteme, ¿alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta en particular que se le dispare por estos comentarios que se han hecho? Sí, ahí mira, está Y Ramón. Ramón, dale, porque no nos queda mucho tiempo. Ramón, ¿escuchás? Bueno, alguna reflexión nomás, poquita, porque nos acota el tiempo también y jueves casi terminando la semana, todo el mundo cansado. Yo creo que es enriquecedora las palabras de Elizabeth y de Daniel, ¿no? Con respecto a los futuros docentes y a los que estamos en este camino de la docencia y de la enseñanza. A mí me quedó, por ejemplo, el tema de la profesionalización, ¿no? Digamos que tiene que ir de la mano de la humanización también del profesional, no solamente del profesional. Porque muchas veces el docente de UTO fue mal visto porque era de UTO y enseñaba tecnología y técnica, y el maestro y el profesor de secundaria era de otro pozo, ¿no? Pero creo que hoy, como se está usando el tema de la trazabilidad y este, hago la reflexión al principio de la charla de Elizabeth, por ejemplo, que hablaba que, por ejemplo, se usó el diálogo entre nuestros pares, ¿no? O sea, no solamente el hecho de reunirse en la sala de profesores, por ejemplo, yo en este año, por ejemplo, me vi 2 veces nomás con el resto de los profesores, ¿no? En la primera reunión y en la segunda reunión. Y la etapa de coordinación esa la tendríamos que tener, o sea, coordino con el profesor de electricidad y con el profesor de soldadura. Y después los demás profesores he intentado hacerlo a través del portafolio para tener alguna coordinación con los otros pares y no lo he podido lograr. Y creo que pasa un poquito por ahí la cosa, ¿no? Si nos vemos la cara 2 veces por año, no está funcionando. Y otra reflexión que me queda, por ejemplo, el tema de la institución como centro educativo, ¿no? Eh, Eso lo vimos con Elizabeth en el semestre y hoy lo volvió a recalcar. O sea, la institución es un todo, desde el portero hasta el director. Y esto forma parte todo de un equipo. Yo cuento la anécdota particular de mi práctica este año. Por ejemplo, empezamos con un grupo de 24 años y tengo una franja etaria de los 14 años a los 50. Y inclusive uno con un tema de barrera idiomática. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo, Ramón, cómo tenés un alumno con barrera idiomática? Sí, tengo un alumno ruso. Entonces, eh, ¿cómo lleva la clase? Y bueno, a través del traductor de Google y introduciendo la tecnología que bien lo planteó de repente Pablo en una de los módulos, ¿no? Que tuvimos que tratar con él este semestre. Y bueno, está. Y el tema que estaba luchando hoy Daniel para conectarse. Nosotros somos de la generación 2019, que estamos terminando supuestamente este año, y los catalogamos como los alumnos pandémicos, porque empezamos pre-pandemia. 2019, 2020 nos agarró marzo ya con pandemia. Nos tuvimos que adaptar al Zoom, a la CREA, y vino para quedarse, porque la educación híbrida vino para quedarse. De repente nosotros, sesentones, ya estamos en una etapa que nos costó, como decía Daniel, y jocosamente Aldo le decía, llamate a un nieto que de repente, sí, yo tengo un nieto de 3 años que no lo dejo tocar el celular por ahora, ¿no? Pero si lo dejo ver la pantalla del celular, no sé, me va a buscar la app que él quiera, porque, o sea, puede andar hasta volando. Pero yo qué sé, son algunas reflexiones que me quedan con respecto a lo que ustedes hablaban. La institución tiene que ser un todo, ya le digo, desde el portero hasta el director. Y es tan importante el portero como el coordinador de taller
como el maestro técnico, como el auxiliar de servicio. A mí me quedó cuando Elizabeth decía, yo fui directora y fui directora, pero si no tenía una secretaria grado 5 al lado mío, no me acuerdo en aquel momento, que me apoyaba y que me marcaba. Y era el espaldarazo, porque o sea, ella podía estar en 1000 temas, pero por ejemplo, si venía la secretaria y le comía la oreja por un lado, de repente le quedaba muy claritas las cosas, porque estaba en el submundo, como el portero también, está en el submundo y sabe cosas que de repente no sabe este, el maestro técnico o el inspector o el submundo existe y es real. Yo le agradezco infinitamente esta oportunidad y no espero que sea la última, nos vamos a estar viendo mañana y no quiero terminar por acá. Me parece bien. Estimados, fue bastante tiempo, 1 hora y media prácticamente. Mañana seguimos con la charla, nos toca el tema de identidad, invitamos a todos a participar. Pero un comentario que quería hacer, y capaz que ya con esto engancho a Cecilia, ese fenómeno entre la autonomía profesional y los marcos de la institución, hay algunas perspectivas teóricas que permiten comprender cómo manejarse mejor dentro de esas dos dimensiones, ¿ah? Lo normativo y aquello que es cultural. Y tal vez, no este año, porque ya está hecho muy largo este año, el año que viene invitemos a un coloquio aplicando un poquito al contexto de los maestros técnicos, eso de las comunidades de prácticos. ¿Qué te parece, Cecilia? ¿Eh? Y Que bueno, es lo una... vemos, no sé el año pasado, el año que viene qué pasará, Sí, eso es cierto también. A si ver si estamos o estaremos no o no estamos. estaremos. Pero bueno, Pero, ganas hay, viste, que uno tiene como motivación. no, pero Eso es me, lo importante también. me interesa pero explicarle a ellos, los estudiantes, que hay una teoría, que es la teoría de la actividad, que justamente Ujú. analiza esto de los sistemas de actividad, los roles, los marcos institucionales y con las culturas. Y que hoy hay una tercera generación de teóricos sobre el tema, que justamente desarrollan esto de la comunidad de prácticos, y nos parece que a los maestros técnicos les puede servir, ¿ah? Para que no pasen estas cosas que pasan, que es cierto, los egresados no les pagan al llegar a los centros educativos por falta de una cultura de prácticos, el aislamiento o la pérdida de equipamiento, el no contar con el mismo o no contar con pares que colaboren con esa construcción de una profesionalidad. Pero eso que lo vemos, que lo sufrimos todos, bueno, eso hay que cambiarlo con otra cultura profesional. Y eso es una práctica que hay que construir. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Tal vez sea un tema incluso para trabajar y para investigar, ya que ahí con Cecilia nos gusta meternos en esas investigaciones. Pero es cierto, al maestro técnico Nobel a veces su vínculo con otros pares y las materialidades propias de la disciplina es todo un tema que hay que seguir trabajando y haciéndolo visible, porque si no, no va a cambiar. Es decir, ahí está bueno en las investigaciones y el escribir sobre eso, ¿no? Que al escribirlo lo hacemos visible, si no sigue siendo una cultura sumergida que se reproduce y termina siendo que ese joven maestro técnico que hoy sufrió esto, tal vez dentro de 10 años se lo está haciendo sufrir a otro, ¿no? Y bueno, ese ciclo hay que cortarlo. Así que, estimados, yo les agradezco a todos la participación, en especial a Elizabeth y a Daniel, y los invito a que nos veamos mañana, que va a haber 4 maestros técnicos también muy conocidos todos, muy veteranos. Hay un par no, que son más jóvenes, pero son de 4 épocas diferentes y que nos digan esto, cómo cada uno de ellos ve esto de la identidad del maestro técnico. A ver si hay aspectos comunes o no en diferentes periodos del INET. ¿Tá? Estimados, muchas Bueno, gracias y Bueno, cortamos muchas por hoy. gracias. gracias. Muchas A las gracias a todos.